Bueno, hoy les doy un saludo muy especial, deseándoles que nuestro Padre los bendiga, los proteja de todos los males de esta tierra y que sus familias gocen de una muy buena salud. Hoy les traigo la primera lectura y el Evangelio, que es de San Mateo. La primera lectura es con Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 y 10, y capítulo 13, capítulo 13b, versículos 30 y 32. Hoy esta lectura trata de los pecados cometidos, pues supuestamente los hijos tenían que pagar por el pecado que cometieran los padres. Eso según el refrán que dice aquí en el libro de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor, porque andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel. Los padres comieron a graces y los hijos tuvieron amargura. Por mi vida les juro, oráculo del Señor, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sépanlo, todas las vidas son mías. Lo mismo que la vida del Padre es mía la vida del Hijo. El que peca es el que morirá. Por lo tanto, si tú, como padre, eres el que comete el pecado, tú pagas. Tus hijos no tienen por qué pagar tu pecado. ¿Cómo así que yo cometo el pecado, la infracción, y mi hijo es el que tiene que pagar? Es decir, yo cometo un crimen y mi hijo es el que va a la cárcel. No, el que voy a la cárcel soy yo porque fui quien cometió el pecado, cometió el crimen. El hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, que no come en los montes levantando los ojos a los ídolos de Israel, que no profana a la mujer de su prójimo. Voy a leerlo por pedazos y explicarlo de una vez. Yo, en este libro de Ezequiel, lo que dice aquí me pongo a pensar en nuestros jueces. Nuestros jueces que prefieren condenar al inocente y dejar libre al criminal, al culpable. Nuestros jueces hoy en día son eso, unos personajes que no están cumpliendo cabalmente con la justicia colombiana y que prefieren condenar al inocente y dejar libre al culpable, al criminal, al violador de niños y niñas, al secuestrador, al ladrón de la calle. Porque me doy cuenta, por ejemplo, en las noticias, la policía tomó preso, pero ¿qué hicieron los jueces? Soltaron al que tomó preso. No están cumpliendo con la justicia. No están cumpliendo con la verdadera razón de ser de la justicia. Es meter a los criminales a la cárcel y a los inocentes dejarlos libres, a los que son verdaderamente inocentes. Y eso no lo hacen los jueces de Colombia. Por lo tanto, de ellos no será el reino de los cielos. Porque dice, el que comete el pecado morirá. Por eso la muerte recae sobre el que comete el pecado, no sobre el que no lo comete. Pero mire lo que hacen los jueces. Meten a la cárcel al inocente y dejan en libertad al criminal. Entonces el pecado, ¿a quién recae? ¿En quién recae? En el inocente. Mientras que el criminal sale libre. El que no profana a la mujer ajena. ¿Cuántos bellacos hay que enamoran a la mujer ajena? Que profanan su cuerpo. ¿Será que de ellos es el reino de los cielos? No, es el infierno. Morirá el que profana a la mujer ajena, el que abusa de ella, el que la enamora. Ese morirá, a menos a que rectifique su conducta y nunca más lo vuelva a hacer.
aunque la mujer se lo pida. El que devuelve, el que no explota, sino que devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da su pan al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura, ni acumula intereses. Es que el que presta con usura acumula intereses, pero los intereses de la plata que le ha robado a los demás. Por eso el usurero no es dueño del reino de los cielos, y es porque está pecando y tiene que morir por el pecado, a menos que rectifique su conducta y nunca más lo vuelva a hacer. El que aparta las manos de la iniquidad y juzga imparcialmente los delitos, que camina según mis preceptos y guarda mis mandamientos. Solamente esa persona que hace correctamente los mandatos, que cumple correctamente los mandatos de Dios, ese solo es el que se salva. Ese es el que camina directo hacia el reino de Dios, el que cumple los mandamientos de Dios. Pero aquel que no los cumple va de camino al infierno. Y yo me pregunto, ¿y tú quieres ir de camino al infierno o quieres ir a la gloria de Dios? Porque el que comete el pecado morirá, dice la palabra hoy en Ezequiel. Cumpliendo fielmente, ese hombre es justo y ciertamente vivirá. Oráculo del Señor. El que cumple fielmente los mandamientos de Dios, el que no extorsiona, el que no roba, el que no asesina, el que no profana a la mujer ajena, el que no presta usura, ese va al reino de Dios. Pero aquel que hace lo contrario de ese va al infierno. Como los jueces de nuestra patria colombiana. Si no cambian su actitud, van al infierno. Como los criminales que están en el Congreso de la República. Si no cambian su actitud, van al infierno. Si siguen criminalizando, si siguen cometiendo crímenes, si siguen violando, si siguen haciendo las cosas en contra de Dios, se van para el infierno. Si éste engendra un hijo criminal y homicida que quebrante algunas de estas provisiones, ciertamente no vivirá. El que engendra un hijo que sigue haciendo o que haga todas estas, que haga las provisiones, morirá. El que comete el pecado, por ejemplo, el que asesina, vuelvo a repetirlo, el que asesina, el que viola a la mujer ajena, se respeta su cuerpo, aquel que viola niños, niñas, aquel que roba, que le roba a la nación, que le roba al pobre, que le quita el bocado de la boca al pobre, aquel que hace el contrario a las normas de Dios, no vivirá, morirá. Si tú no quieres morir, cumple las normas de Dios cabalmente. Por haber cometido todas esas abominaciones, morirá ciertamente y será responsable de sus crímenes. ¿Quiénes somos responsables de los crímenes? Los que cometamos esos crímenes. No nuestros hijos. Ellos no van a pagar los crímenes que nosotros cometamos. Somos nosotros. Si tú cometes un crimen, si tú violas a un niño o a una niña, si tú profanas el cuerpo de la mujer ajena, si tú no cumples la ley que tienes en tu nación, cabalmente la ley que tienes en tu nación como juez, tú pagarás por eso, porque tú estás metiendo al inocente a la cárcel y al culpable lo estás dejando por fuera, lo estás dejando libre. Estás cometiendo un pecado, estás cometiendo un error. Y por ese pecado morirás. Si no cambias tu actitud. Pues bien, casa de Israel,
los juzgaré a cada uno según su proceder, oráculo del Señor. Dios nos juzgará según el proceder de cada uno de nosotros. Te juzgará a ti según tu proceder. Si tú eres un criminal, te juzga por tu criminalidad, por ser un criminal, por quitarle la vida a la otra persona. Aunque muchas veces tratamos de criminal a aquel que quita la vida, pero también criminal es aquel que le roba al otro lo poquito que tiene y lo pone a sufrir necesidades. Criminal también, y pagará por eso. Aquel que le roba a la nación para tener las arcas llenas en los bancos donde tiene ese dinero robado, también pagará por ello, porque a Dios no se le escapa nada. Dios todo lo ve y todo lo juzga. Quítense esos pecados de encima. Conviértanse en personas nobles, en personas justas. Porque Dios no quiere que nadie muera. Dios nos quiere a todos vivos. Entonces, como nos quiere a todos vivos, debemos rectificar nuestra conducta ante Él y ser personas nobles. Y por eso me atrevo a invitar a todos aquellos que han cometido delitos, que se arrepientan de esos delitos cometidos, y si robaron, que devuelvan lo robado a la persona que le quitaron. Como los congresistas que tenemos allá, como esos miserables que se roban anualmente más de 50 billones de pesos. Esos deben de arrepentirse, porque si no lo hacen, heredarán pero el infierno. Pues no quiero la muerte de nadie, dice Dios. Yo no quiero la muerte de nadie. Yo quiero que todos estén vivos. Entonces arrepiéntense y vivirán. Arrepiéntense y vivirán. Yo te invito a ti, que si has cometido algún delito, confiesa tu delito. Arrepiéntate de ese delito para que puedas vivir en la vida eterna. Porque de lo contrario, irás al infierno y allí vas a pagar todo. Ahora Mateo capítulo 19, versículos 13 y 15. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos le regañaban. Jesús dijo: déjenlos, no impida a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Los niños siguen siendo prioridad aquí en el Evangelio de San Mateo. Hay de aquellos que han abusado de los niños. Hay de aquellos que han violado a los niños, que han violado a los niños, que han pisoteado sus derechos. Hay de aquellos que los juzgan, que los convierten en esclavos. Hay de aquellos que los secuestran y los convierten en máquinas para asesinar, porque ellos irán al infierno. Ellos irán al infierno, y de eso está lleno el Congreso de la República. Hay de aquellos que no hacen la voluntad de Dios, que no respetan a los niños. El mismo Mateo lo dice. No me recuerdo el capítulo y el versículo, pero sí sé que dice en alguna parte, dice: hay de aquel que le ponga la mano encima a un niño, porque más bien es mejor que se coloque una piedra de molino en la cabeza y se tire al mar, en la profundidad del mar, y no faltarle a un niño. ¿Y cuántos de esos bellacos que están en el Congreso de la República le faltaron a los niños? Los secuestraron, los violaron y los asesinaron. Pero es que esta palabra no va solamente para esos asesinos.
contra niños, también para ti como padre, porque tú eres su responsabilidad. Ese niño es la responsabilidad tuya, que no esté en la calle, que no esté por ahí tirado como si no tuviera un padre y una madre, porque tú también serás juzgado por la mano de Dios si no le das a tus hijos el respeto y el amor que se merecen. Puedes tener una mano de hierro dura para con ellos, pero también amor, porque a los hijos hay que enderezarlos como se deben de enderezar, como dice Dios. Dios hace justicia en eso, pero si tú no haces justicia en tus hijos, Dios te va a reclamar el día que tú partas de aquí. Te va a reclamar qué hiciste con tus hijos, dónde los dejaste, y no tienes una respuesta para ello. No la tienes porque no sabes qué hiciste con tus hijos. Entonces, para ti también va este mensaje. Para ti, padre, para ti, madre, para a los abuelos, para los tíos. Sí, porque todo es una familia. Padres, hijos y todo ese núcleo familiar responde por los niños. Pero Dios le va a reclamar más a los padres, porque yo como padre debo responder por mis hijos y debo educarlos. ¿Para qué? Para que no se me pierdan, para que no se dejen llevar por personas inescrupulosas, personas miserables, personas que no merecen el amor de nadie. Ahí es donde está el amor real. Es cuando yo ejerzo sobre mi hijo mi voluntad. ¿Para qué? Para que no se me pierda, para que no vaya a las manos de personas equivocadas, para que no me lo secuestren para convertirlo en asesinos o en prostitutos y prostitutas. Esa es mi responsabilidad. Por eso Dios es muy claro en su palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo es claro en su palabra. Y el que no la cumple será juzgado. Vaya, que yo sí quiero cumplir esa palabra. Aunque ya mis hijos no necesitan de mí. Pero aún así, aún viejos como están, mi deber también es aconsejarlo en algo que necesiten. Porque uno puede estar viejo ya, pero también necesita de papá y mamá que lo aconsejen si están vivos. Porque un consejo no solamente se le da a un joven, a un niño, a un joven, también se le da a una persona como la de mía. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, se preocupa por nuestros hijos, por sus hijos, por nosotros que somos sus hijos y por sus nietos que son los hijos de nosotros. Ellos se preocupan, padre e hijo. ¿Por qué vamos a quedar mal? Resumiendo en todo esto, en esta lectura, en esta primera lectura de hoy, y el Evangelio de San Mateo, y el Evangelio de San Mateo. Resumiendo todo esto, Dios nos está dando hoy una lección de vida y nos está dejando un mensaje claro. Cambiemos nuestra actitud frente a la vida, cumplamos las normas de Dios como son, la ley como es, para que no muramos, para que no nos quedemos en el infierno o nos vayamos para el infierno o perdamos la vida eternamente, para que estemos en la gloria de Dios, en el reino de Dios. Si estamos cometiendo un delito, abandonemos ese delito y convertámonos en personas nuevas, como dice Ezequiel. Quítense de encima los delitos.
Quitémonos de encima nuestros delitos, nuestros pecados y convertámonos en personas buenas, en personas nobles, en personas justas. Seamos hijos de Dios cabalmente como Él quiere. Y no nos creamos que nuestros pecados los van a pagar nuestros hijos, los pagamos nosotros. Tú, como padre, que vas y te gastas tu plata porque es tuya y dejas de pasar hambre a tus hijos y a tu esposa, tú pagarás tu delito, eres tú que lo vas a pagar, no lo van a pagar tus hijos, porque Dios no se lo va a cobrar a tus hijos, te lo va a cobrar a ti. Entonces, abandona ese pecado, abandonemos todos nuestros pecados y entreguémonos a Dios. Seamos personas nobles, seamos personas nuevas, hombres nuevos. Saquemos de nuestros corazones los odios, los rencores, las envidias, las ambiciones y todo aquello que nos estorba y le estorba a Dios, para que Dios pueda actuar en nosotros con amor, con cariño, con dulzura, con fidelidad, con lealtad. Porque Dios es Dios de amor, pero también es de justicia. Así que no nos equivoquemos. Porque Dios es Dios de amor, pero de justicia también. No nos equivoquemos. El consejo, la reflexión es cambiar nuestra actitud frente a nuestros hijos. Porque Ezequiel habla de los hijos y el Evangelio de San Mateo habla de los hijos. Entonces, hoy las dos lecturas se están refiriendo ¿a quién? A los hijos y a los padres. La reflexión: cambia tu actitud frente a ti, frente a tus hijos, frente a tu esposa, frente a Dios. El pecado que estés cometiendo, deséchalo. Confiésate ante el sacerdote. Pídele perdón a Dios por ese pecado cometido y sé una persona nueva, un hombre nuevo, un padre nuevo, un esposo nuevo. Esa es la reflexión de hoy. Que Dios Todopoderoso te bendiga, te cuide. Que este resto de día se llene de felicidad y amor para ti, tu familia y todos aquellos que te rodean.